Bueno, como un cierre de nuestro o colofón de nuestro programa de hoy, queríamos tener la opinión sobre el informe que realizó la Fundación La Alameda acerca de la trata de personas, porque parece que ahora ya no se discute más eso. Pero la Fundación Alameda ha hecho el informe 2026 y para eso queríamos hablar con el doctor Nicolás del Mastro. Muy buenos días, Nicolás. Mónica Ambrosetti, Lautaro Ruiz, Manuel Parola y Julio Leiva te saludan. ¿Qué tal? Muy buen encuentro para todos, un gusto. Bueno, la verdad que decía yo en la presentación breve, pero contundente de que no, de que parece que ahora no se habla más de la trata de personas. Sí, bueno, efectivamente, desde la Fundación Alameda advertimos que, bueno, hace unos años, primero comenzó una instancia de un desmantelamiento de todas las áreas vinculadas a la prevención, a la asistencia y a la lucha contra la trata, y en este último tiempo advertimos una invisibilización, ¿no? Digamos, un tema que es dejado de lado, que no es abordado, y tiene que ver básicamente con lo que muchas veces conocemos como la agenda de la seguridad o de la inseguridad, abordar este tema que tiene que ver con un delito, que no es cualquier delito, que no es robar una billetera en un colectivo, sino que implica una estructura, una logística, pasos, etapas, un delito que tiene como objetivo obtener el lucro a través de la explotación de personas y por eso es uno de los delitos más rentables del mundo y Argentina, como los países que han firmado compromisos internacionales, debe trabajar en la prevención, trabajar en su detección temprana, en la asistencia a las víctimas que sobreviven y sobre todo en la persecución penal. Por eso hemos emitido este informe, que en este año precisamente lo que advertimos es cómo la trata se ha transformado y se ha modificado, por el contrario, no ha disminuido. ¿Y en qué áreas ha crecido, Nicolás? Bueno, lo que nosotros advertimos primero es que este delito está muy conectado o tiene elementos que lo facilitan, para decirlo de alguna manera, como factor de riesgo, primero la situación social. Nosotros no podemos entender el delito de la trata, que implica la captación de una persona, es decir, el control de su voluntad, el transporte y el traslado de la misma, la recepción y acogida con fines de explotación laboral o sexual, si no hay una situación de vulnerabilidad. Y estos indicadores sociales vinculados a la pobreza, la indigencia, el acceso a los servicios públicos, al empleo decente, la situación del empleo no registrado y esta promoción de la no registración del empleo a través del empleo negro, el empleo precario, la situación que atraviesan hoy las mujeres en el contexto de la violencia de género y también las diversidades, lo que atraviesan los niños, niñas y adolescentes en las situaciones hoy con la virtualidad, es decir, todo contexto de vulnerabilidad social es un factor de riesgo que aumenta las situaciones de exposición. Otra situación tiene que ver con este ámbito nuevo que es el de la virtualidad, que ya no es solamente la conexión o una herramienta donde víctima y victimario toman contacto, sino que es la propia virtualidad, ese plano donde, bueno, se reproducen la captación y el control de la voluntad de las personas, por ejemplo, con falsos enamoramientos, con delitos conexos como el grooming, en donde hay una asimetría de poder entre un niño y una niña y un adulto que tiene otras intenciones claramente de dañar su vulnerabilidad, o las situaciones vinculadas a la inducción de las apuestas online y genera eso un control de la voluntad, y la producción de contenido personal, de contenido del cuerpo de las personas a través de material gráfico. Ahí, en ese ámbito que es la virtualidad, ya es un lugar donde es difícil su investigación, es difícil su anoticiamiento, y ahí es un lugar más que proclive. Y yo le sumaría a esta instancia la particularidad de cada una de nuestras regiones. No es lo mismo lo que está pasando en el norte argentino, incluso la diferencia entre el NOA y el NEA. Los indicadores sociales del NEA son mucho más graves que los del NOA, y los del NOA están vinculados con el tráfico de personas y otros mercados ilícitos
en contexto de frontera, a lo que está pasando, por ejemplo, en la Patagonia con la aplicación de la minería ilegal, la extracción petrolera o la actividad pesquera, a lo que pasa en las periferias de los aglomerados urbanos como el Gran Córdoba, el Gran Mar del Plata o Buenos Aires o Rosario, digamos, ¿no? Donde claramente hay conexidad con otros delitos como la narcocriminalidad. Hola, te saluda Mónica. En referencia al colapso de las estadísticas del Estado, históricamente Argentina rescataba más de 1.000 víctimas al año, pero entre 2024 y principios del 26 la cifra cayó a 111. Este derrumbe, me estás diciendo que no hay menos delito, en realidad aparentemente el Estado dejó de buscar, pero ¿existe un subregistro de la situación actual y qué consecuencias reales tiene este apagón estadístico para las víctimas que siguen cautivas? Bueno, primero la información, el dato es clave para el diseño de cualquier estrategia de prevención, de cualquier combate a cualquier delito, ¿no? Digamos, y esos datos se venían publicando obligatoriamente en la Argentina a partir del Programa Nacional de Rescate, que depende del Ministerio de Justicia y del trabajo que hace junto con el Ministerio Público Fiscal, las fiscalías que dictan los allanamientos, y a partir de eso se genera la estadística del rescate. La no publicación de esos datos obligó a que desde la Fundación tuviéramos que hacer un pedido de acceso a la información pública que ingresamos en mayo de este año, consultando desde diciembre del 2024 a marzo del 2026 cuáles eran los datos publicados. Y esa fue la respuesta. En un promedio, como bien vos indicaba, de 1.200 víctimas rescatadas desde el 2008 durante todos los años, y en el último tiempo este subregistro. Claramente, primero, no solamente que hay una falta en la publicación de los datos para la planificación estratégica de la respuesta, sino que también habla de una merma. No quiere decir que el delito no existe, lo que quiere decir que el Estado no está haciendo lo que debe hacer para poder visualizarlo, para poder combatirlo, para prevenirlo, para hacer una gran campaña nacional de prevención y de detección temprana. Entonces, no se están registrando estas nuevas modalidades. ¿A qué me refiero? A lo que pasa en la virtualidad, a lo que pasa con la conexidad con el delito complejo, como la narcocriminalidad, como las situaciones vinculadas al lavado de activos, o como por ejemplo lo que está pasando con las organizaciones coercitivas, que tienen que ver con la proliferación de estas organizaciones con fines terapéuticos, comunitarios, espirituales, que en realidad explotan a las personas, aislándola de su patrimonio, de sus vínculos, etcétera. Entonces, no hay ni siquiera un estudio o un registro de casos nuevos. Por eso, desde la Fundación Alameda, durante todas las semanas venimos publicando un boletín que se llama Pulso contra la Trata, y hacemos un reconto de lo que publican los medios de comunicación alternativo en cada una de nuestras provincias y ciudades, y también de las sentencias, de los fallos, de las audiencias imputativas, en donde cotejamos lo que está pasando en la realidad. Y ahí pudimos detectar y cotejar este dato, ¿no? Entre el que publican y el que semana tras semana vamos viendo que existen casos, pero que a su vez están como el perro que se muerde la cola, siempre en el mismo lugar, porque al no haber una respuesta de reparación de derechos, las víctimas vuelven a recaer. Entonces ese es el cuadro de situación respecto de las estadísticas. Nicolás, Manuel Parola te saluda. Estaba leyendo en el capítulo 3 del informe 4 datos que resumen la respuesta del Estado. Por un lado, 1.000 millones de pesos menos de presupuesto para asistencia a víctimas que no fueron ejecutados, además. Por otro lado, esta reducción en las personas rescatadas que puntualizaba mi compañera Mónica, y que solamente se informaron 2 soluciones habitacionales en todo el periodo, y además hay solamente 3 profesionales en psicología para coordinar la atención especializada en salud mental de víctimas de trata en todo el territorio nacional. Aparte de todo este escándalo, una de las cuestiones que a mí más me llamaron la atención de las conclusiones generales es que encima hay fronteras cada vez más difusas entre los delitos. Ustedes mencionan la trata, el narcotráfico, el lavado de activos, que aparecen crecientemente interconectados. Es como que, como dice el tango, todos en un mismo lodo y todos manoseados. ¿De qué manera entonces se puede llevar adelante una perspectiva mínimamente de prevención y aparte de ataque sobre esta lógica de la trata?
Bueno, primero, estos datos respecto de la asistencia, primero, tienen que ver con desmantelar la respuesta que existía. Obviamente, la respuesta no alcanza, es como la frazada corta, porque una persona que atraviesa una situación de esta no retorna a la construcción de un horizonte de vida en un plazo cierto, sino que hay una respuesta que debe ser de manera integral. Así lo dicen la ley, los compromisos internacionales y las sanciones judiciales que está teniendo el Estado Nacional por no dar una reparación integral. Es decir, los procesos se alargan, las víctimas mueren en el contexto de sus juicios o incluso no son encontradas, migran o son recapturadas. Entre el infierno y la nada se quedan en el infierno, para decirlo peyorativamente. Lo real es que había respuestas. El gobierno nacional lo que hizo es presupuestó recursos y los subejecutó. Es decir, Claro. no aplicó lo estipulado para la reparación integral y obligó a las provincias a suscribir convenios para liberar datos y para tener un control sobre este delito federal, sobre el cual no está habiendo una respuesta económica, sobre todo en la respuesta que había. Éramos el único país de Latinoamérica que venía haciendo una reparación integral, por ejemplo, con el Consejo Nacional de la Vivienda y la posibilidad de asignar, no digo un cupo, pero sí una prioridad respecto para que una persona no vuelva a ser captada en esta situación. Ahí están los datos, ni que hablar en materia de acompañamiento en salud mental. Yo Nico, lo que... Sí. perdón, se nos terminó el programa. Nos interesa muchísimo, vamos a seguir profundizando sobre esto y esperamos que te puedas acercar hasta el estudio, así tenemos un diálogo más dinámico, ¿te parece? Perfecto, a disposición, bárbaro. Te agradecemos enormemente la No, diferencia de por favor, atendernos gracias a y que ustedes. tengas buen fin de semana porque nosotros también nos vamos. Gracias, un gusto, igualmente. También pasaba Nicolás del Mastro, representante de la Fundación La Alameda, con un informe sobre la trata de personas que vamos a profundizar en otro programa. Nosotros también nos vamos, no antes sin entregar un libro que nos ha regalado la Fundación gente Bancaria. de la Fundación Bancaria, Del la Asociación sindicato. Bancaria, el Multiespacio Cultural, por lo cual le damos uno a Lautaro Ruiz, uno La ligué. a Manuel Parola y este lo vamos a sortear la semana que viene. El libro se llama Perón y Evita en Rosario, donde está, les muestro fotografías, informes sobre la presencia de Perón y Evita en Rosario. Así que nosotros nos vamos la semana que viene. Fíjate en las redes, tanto en Instagram como en Twitter, como en todo lo que nosotros te fuimos diciendo, para tratar de ganarte este libro. Nos vamos hasta el viernes que viene. Mónica, ¿con qué? Nos vamos con Un poco de amor francés por Patricio Rey de Los Renitos de Ricota, Uy, sí. del disco La mosca y la sopa. Chau, chau. Hasta el Hasta la viernes que victoria. viene. Hasta la victoria siempre.